Volví del trabajo antes de tiempo y escuché cómo planeaban dejarme sin nada. La frase salió con total calma desde la cocina. El martes, cuando esté en el trabajo, firmamos todo y no se queda con nada. Me quedé inmóvil en el pasillo, con las llaves apretadas en la mano, entendiendo en segundos que no debía estar ahí, porque eran exactamente las 4:17 de la tarde y nadie esperaba verme a esa hora. Desde ese punto escuché cómo seguían hablando en voz baja, seguros y organizados, mencionando mi nombre completo, una cantidad exacta de 380.000 pesos y hasta la dirección de un notario en Tlalpan, como si mi vida fuera un trámite que ya tenían resuelto. No sonaba a discusión ni a enojo, sino a algo planeado con tiempo, mientras yo confiaba, trabajaba y sostenía todo sin hacer preguntas. El cuerpo se me enfrió y el pecho se cerró, pero no lloré ni entré a reclamar, porque algo muy claro apareció en mi cabeza: reaccionar en ese momento solo me haría perder. Apoyada contra la pared, respiré despacio para no hacer ruido y asumí una verdad difícil de aceptar, ya que esto no era improvisado y llevaba tiempo ocurriendo a mis espaldas. Caminé con cuidado hasta el cuarto, dejé las llaves donde siempre y me senté en la cama fingiendo normalidad, aunque por dentro algo se rompía y otra cosa, más firme y silenciosa, empezaba a tomar forma. No iba a discutir ni a suplicar, porque entendí que callar no era rendirse, sino el inicio de algo que jamás imaginaron. Si crees que el silencio es debilidad, quédate, porque ese fue su peor error. En ese momento mi vida parecía normal para cualquiera que mirara desde afuera, porque tenía un trabajo estable, una rutina ordenada y una casa que yo misma había levantado con años de esfuerzo, horarios largos y decisiones que casi siempre ponían a otros primero. No era una mujer descuidada ni ausente, al contrario, cargaba con pagos, pendientes, comidas, cuentas y silencios que sostenían una calma que ahora entendía como frágil. Gran parte de lo que había en esa casa existía porque yo lo pagaba o lo había impulsado, desde los muebles hasta los servicios, pasando por préstamos que acepté para salir adelante juntos, creyendo que el esfuerzo compartido era una forma de amor. Mi nombre aparecía en contratos, recibos y estados de cuenta, pero también en excusas y promesas que siempre pedían paciencia y comprensión. Reaccionar de inmediato habría significado perder mucho más que dinero, porque una confrontación impulsiva podía voltear la historia en mi contra, hacerme ver exagerada o inestable, justo como después supe que planeaban. Tenía claro que levantar la voz sin pruebas solo me dejaría expuesta, con todo en riesgo y nada en las manos. Mientras tanto, la rutina seguía su curso como si nada hubiera pasado, con cenas normales, preguntas triviales y conversaciones que ahora sonaban distintas, cargadas de una ironía que solo yo podía sentir. Escuchaba comentarios sobre gastos, planes futuros y supuestas preocupaciones económicas, sabiendo que cada palabra estaba filtrada por un plan que ya había comenzado sin mi consentimiento. Cada día entendía mejor lo que realmente estaba en juego, porque no se trataba solo de dinero o papeles, sino de mi estabilidad, mi reputación y la vida que había construido creyendo en la lealtad. Guardar silencio empezó a sentirse menos como miedo y más como una forma de protegerme, observando con atención cada gesto, cada cambio de actitud y cada detalle que antes habría pasado por alto. Al final de esas jornadas aparentemente normales, algo dentro de mí ya no era el mismo, porque sabía que cualquier paso en falso podía costarme todo, y esa conciencia silenciosa se volvió mi única ventaja en un terreno donde ya habían decidido jugar sucio. A partir de ese día empecé a notar cosas que antes habría ignorado por cansancio o confianza, pero que ahora se acomodaban con exactitud inquietante a lo que había escuchado en la cocina. Comentarios sueltos sobre trámites, llamadas que se cortaban cuando entraba a la habitación y miradas rápidas que se cruzaban entre ellos se volvieron parte de una coreografía silenciosa que ya no podía desver. Durante una cena cualquiera surgió una frase que me heló por dentro, porque mencionaron que el martes sería un día complicado y que convenía organizar bien los horarios, justo como habían dicho cuando pensaban que yo no estaba. Nadie levantó la voz ni cometió un error evidente, pero la coincidencia fue demasiado precisa para ser casualidad. Los días siguientes trajeron pequeños cambios que se sentían grandes, como documentos guardados en lugares distintos, carpetas nuevas sobre el escritorio y un interés repentino por saber a qué hora salía y regresaba del trabajo. Cada pregunta parecía inocente, aunque en mi cabeza se acomodaba como una pieza más del rompecabezas que ya no quería armar, pero tampoco podía evitar.
Una tarde noté que ciertos papeles habían sido movidos de lugar, no de forma brusca, sino con ese cuidado que delata intención. Revisé fechas, nombres y firmas, confirmando que algo se estaba preparando sin mí, mientras una parte de mí luchaba por no reaccionar y la otra se aferraba a observar con atención, entendiendo que cada detalle contaba. La primera invasión clara llegó envuelta en un gesto aparentemente amable, cuando intentaron convencerme de firmar unos documentos sin importancia, usando un tono ligero y apurado. No firmé, alegando cansancio, y la incomodidad fue inmediata, breve, pero real, como si hubiera cruzado una línea invisible que no debía tocar todavía. A partir de ahí decidí no confrontar nada, porque la evidencia comenzaba a formarse sola y cualquier pregunta directa solo serviría para alertarlos. Preferí escuchar, mirar y guardar en la memoria cada cambio de actitud, cada frase con doble sentido y cada intento de acelerar decisiones que antes no tenían prisa. Un comentario sobre vender algo que yo había comprado con mi esfuerzo encendió otra alarma, ya que lo dijeron como si fuera un acuerdo previo del que yo misteriosamente no estaba enterada. Sonreí y asentí, sintiendo como la confirmación se hacía más pesada, más clara y más difícil de negar. Esa misma semana apareció un recibo con una fecha que coincidía exactamente con el martes que mencionaron desde el inicio, y aunque nadie dijo nada, el silencio alrededor de ese papel fue más fuerte que cualquier discusión. Guardé ese detalle como una prueba más, entendiendo que no se trataba de una sospecha aislada, sino de una secuencia que seguía un orden preciso. Con cada coincidencia mi postura interna se afirmaba, porque ya no dudaba de lo que había escuchado ni de la intención detrás de esas acciones. Observar sin reaccionar empezó a sentirse como una decisión consciente, fría y necesaria, aun cuando implicaba convivir con una incomodidad constante que me acompañaba incluso al dormir. Al final de esos días comprendí que la verdad no siempre llega en un solo golpe, sino en pequeñas confirmaciones que se repiten hasta que resulta imposible mirar hacia otro lado, y en ese punto ya sabía que lo descubierto al inicio no solo era real, sino que avanzaba exactamente como lo habían planeado. Con el paso de los días la situación dejó de ser solo incómoda y empezó a sentirse abiertamente injusta, porque las acciones ya no eran sutiles ni fáciles de disimular. Comentarios que antes parecían descuidos ahora venían cargados de intención, como cuando cuestionaron gastos que yo había cubierto durante años, insinuando que todo se había hecho mal o sin pensar, aun sabiendo que esas decisiones habían sostenido la casa cuando nadie más podía hacerlo. Una mañana revisé una cuenta y noté movimientos que no reconocía, montos pequeños pero constantes, lo suficiente para pasar desapercibidos si no se miraban con atención. Pregunté con calma, sin acusar, y la respuesta llegó acompañada de una sonrisa tensa y una frase que me dejó claro el juego que estaban empezando a jugar. Estás exagerando, siempre ves problemas donde no los hay. No insistí, aunque por dentro entendí que ese intento de hacerme dudar era parte del plan. Días después surgió otra situación que cruzó un límite, porque tomaron una decisión importante sin consultarme, usando mi nombre como respaldo y dando por hecho que yo estaría de acuerdo. Cuando lo mencionaron frente a un tercero, me quedé en silencio, observando cómo asumían mi consentimiento como algo automático, mientras la incomodidad crecía y la sensación de invasión se volvía imposible de ignorar. Ese tercero, lejos de cuestionar nada, apoyó la versión que ya tenían preparada, repitiendo que todo era por el bien de la familia y que yo debía ser más flexible. Escuchar eso de alguien ajeno confirmó que la historia que contaban ya estaba circulando, acomodada para dejarme en una posición difícil si decidía hablar en ese momento. La rutina diaria se volvió un ejercicio constante de autocontrol, porque cada conversación traía una carga oculta y cada gesto amable parecía calculado. Noté cómo revisaban mis horarios con mayor interés, cómo ciertas decisiones se tomaban con rapidez inusual y cómo cualquier duda mía era respondida con frases que buscaban minimizar lo que yo sentía. En una ocasión, durante una reunión aparentemente normal, hicieron un comentario sobre mi forma de manejar el dinero, usando un tono ligero que provocó risas incómodas. No fue un ataque directo, pero sí lo suficientemente claro para marcar una diferencia, dejando ver que poco a poco estaban construyendo una imagen mía que no correspondía con la realidad. A pesar de todo, mantuve la calma y seguí observando, porque cada nuevo acto de abuso, por pequeño que pareciera, se sumaba a un patrón que ya no tenía forma de negarse. Guardé fechas, palabras exactas y reacciones,
entendiendo que mi fortaleza en ese punto no estaba en responder, sino en resistir sin perder claridad. Con el tiempo, la certeza de saber la verdad hizo que cada situación doliera más, ya que no se trataba de malentendidos, sino de decisiones conscientes tomadas a mis espaldas. Esa conciencia cambió mi forma de mirar todo, desde los gestos cotidianos hasta las promesas que seguían haciendo con aparente normalidad. Al cerrar ese periodo entendí que la escalada no iba a detenerse sola, porque quienes se sienten seguros de su control siempre avanzan un poco más, y yo ya no era la misma que había entrado en esa historia sin saber lo que se estaba gestando. Después de semanas cargadas de tensión, algo cambió de forma repentina, porque la actitud hacia mí se volvió extrañamente amable, casi cuidadosa, como si de pronto quisieran borrar cualquier rastro de conflicto. Aparecieron gestos que antes no existían, preguntas suaves sobre mi día y comentarios conciliadores que, en otro momento, me habrían tranquilizado, pero que ahora solo encendían una alerta silenciosa. Las conversaciones empezaron a girar alrededor de planes tranquilos, promesas de estabilidad y frases que hablaban de un futuro compartido, usando un tono tan natural que resultaba difícil no dudar de mis propias certezas. Escuchar palabras como confianza, equilibrio y empezar de nuevo creaba una sensación incómoda, porque sonaban bien, aunque no coincidían con lo que yo ya sabía. Algunos días parecían completamente normales, con rutinas que fluían sin roces visibles, comidas compartidas y decisiones pequeñas que se tomaban de común acuerdo. Desde afuera, cualquiera habría pensado que todo estaba bien, que cualquier problema anterior había quedado atrás, pero por dentro yo sentía que esa calma estaba sostenida por algo frágil y cuidadosamente armado. Una disculpa tibia llegó envuelta en justificaciones, reconociendo solo lo suficiente para parecer sincera, pero sin asumir responsabilidades reales. Se habló de malos entendidos, de estrés acumulado y de errores sin intención, buscando cerrar el tema rápido y pasar la página sin profundizar demasiado. Acepté esas palabras con una calma medida, sabiendo que discutirlas no era el objetivo en ese momento. Las promesas comenzaron a aparecer con más frecuencia, algunas relacionadas con cambios futuros y otras con decisiones que supuestamente me beneficiarían. Escucharlas generaba una esperanza incómoda, porque una parte de mí quería creer que todo podía acomodarse, aunque otra, más alerta, recordaba cada detalle que ya no encajaba. El ambiente en la casa se volvió ligero de manera artificial, con risas que duraban lo justo y silencios estratégicos que evitaban ciertos temas. Observaba cómo cuidaban cada gesto frente a mí, como si estuvieran interpretando un papel bien ensayado, esperando que bajara la guardia y dejara de prestar atención. Un detalle pequeño terminó de confirmar que esa normalidad era solo una actuación, porque noté cómo revisaban documentos cuando pensaban que no estaba cerca, o cómo ciertas llamadas se hacían a escondidas, con la misma cautela de siempre. Nada había cambiado en el fondo, solo la forma de presentarlo. Ese contraste entre lo que decían y lo que hacían reforzó mi certeza, ya que la amabilidad repentina no venía acompañada de transparencia real. Mantenerme tranquila en medio de esa puesta en escena se volvió un ejercicio diario, entendiendo que la calma aparente era parte de una estrategia más grande. Al final de ese periodo quedó claro que la normalidad que intentaban mostrar no buscaba reparar nada, sino ganar tiempo y desarmarme emocionalmente. Y aunque por momentos parecía que todo volvía a su lugar, yo sabía que esa sensación era falsa y que algo más estaba por venir. Todo se rompió el día en que dejaron de fingir cuidado y mostraron, sin rodeos, hasta donde estaban dispuestos a llegar. La situación comenzó como algo aparentemente administrativo, con un comentario sobre ajustes necesarios y decisiones urgentes, pero pronto quedó claro que no buscaban dialogar, sino imponer. Escuché cómo hablaban de mis cosas, de mi trabajo y de mis aportaciones como si fueran errores que ahora debían corregirse, usando un tono frío que no dejaba espacio para dudas. La crueldad apareció de forma abierta cuando intentaron limitar mi acceso a recursos que siempre había manejado, argumentando que era lo mejor para evitar problemas. No hubo explicación real ni intención de escuchar, solo una presión constante para que aceptara nuevas reglas sin preguntar demasiado. Sentí como la humillación se instalaba despacio, no con gritos, sino con decisiones tomadas sobre mi vida como si yo no estuviera presente. La situación se volvió pública de una manera calculada, porque aprovecharon una reunión familiar para presentar su versión de los hechos, hablando de sacrificios y responsabilidades con un discurso preparado.
Escuchar esa historia frente a otros, sabiendo que estaba incompleta y acomodada, fue un golpe duro, ya que cualquier intento de aclarar algo era interrumpido con frases que buscaban hacerme quedar como conflictiva. El intento de silenciarme llegó disfrazado de consejo, sugiriendo que lo mejor era no hacer ruido ni involucrar a nadie más, porque eso solo empeoraría las cosas. Esa presión no era nueva, pero esta vez venía acompañada de consecuencias claras, dejando ver que no se trataba de una recomendación, sino de una advertencia. Mientras todo eso ocurría, descubrí algo que cambió por completo el panorama. Entre papeles guardados sin cuidado encontré un mensaje impreso que no debía estar ahí, con fechas, nombres y acuerdos que confirmaban cada sospecha. Esa prueba no solo mostraba la intención de dejarme sin nada, sino también la seguridad con la que planeaban hacerlo, convencidos de que yo no tendría cómo defenderme. Leer esas líneas fue como ver mi historia escrita por otros, sin mi consentimiento y sin espacio para mi voz. Por primera vez desde que todo comenzó, la rabia apareció con claridad, no como un impulso descontrolado, sino como una fuerza que me devolvía el control. Guardé esa prueba con cuidado, entendiendo que ya no estaba sola frente a una versión contra la mía. La crueldad continuó en los días siguientes, con actitudes cada vez más duras y comentarios que dejaban claro que se sentían intocables. Intentaron apurar decisiones, presionarme para firmar y hacerme creer que resistirme solo empeoraría mi situación. Escuchar eso con la evidencia en mis manos cambió todo, porque ya no se trataba de soportar, sino de elegir el momento correcto. Cada intento de intimidación reforzaba una verdad incómoda: no habría marcha atrás ni reconciliación posible. Habían cruzado una línea al tratar de borrarme de mi propia historia, y esa conciencia marcó el final de cualquier duda. La humillación, lejos de quebrarme, me dio una claridad que no había tenido antes. Al cerrar ese capítulo supe que el punto de no retorno ya estaba atrás, porque después de ver hasta dónde podían llegar, cualquier esperanza de arreglo desapareció. La prueba que había encontrado no solo cambiaba el juego, sino que me colocaba en una posición distinta, una desde la que ya no pensaba retroceder ni pedir permiso. Después de todo lo ocurrido, algo dentro de mí se acomodó con una claridad inesperada, porque ya no había espacio para dudas ni para intentos de diálogo que solo servirían para desgastarme. Entendí que hablar no iba a cambiar nada y que cualquier emoción mostrada sería usada en mi contra, así que dejé de reaccionar como lo esperaban y empecé a observar con una calma que incluso a mí me sorprendía. La prueba que había encontrado seguía guardada en un lugar seguro, no como un impulso de venganza, sino como un recordatorio constante de que la verdad estaba de mi lado. Tenerla conmigo me ayudó a pensar con la cabeza fría, evaluando cada movimiento y cada palabra antes de decirla, entendiendo que este ya no era un conflicto emocional, sino una situación que requería estrategia. En lugar de confrontar, comencé a responder con neutralidad, usando frases breves y evitando discusiones innecesarias. Esa actitud provocó incomodidad, porque no encajaba con la reacción que esperaban, y poco a poco noté cómo la seguridad que mostraban empezaba a resquebrajarse. No discutía, no explicaba, no pedía, simplemente seguía con mi rutina como si nada hubiera cambiado. Internamente tomé una decisión que no compartí con nadie, porque sabía que cualquier palabra fuera de lugar podía llegar a oídos equivocados. Decidí no alertar a nadie, no buscar apoyo inmediato ni contar lo que estaba pasando, ya que hacerlo antes de tiempo solo serviría para adelantar sus movimientos y cerrar opciones que todavía necesitaba explorar. La claridad llegó una noche tranquila, mientras revisaba mentalmente todo lo que había ocurrido desde aquel día en que volví antes del trabajo. Cada detalle encajaba con precisión, confirmando que no se trataba de errores aislados, sino de una serie de decisiones conscientes tomadas sin importar las consecuencias para mí. Aceptar esa realidad fue duro, pero también liberador. En ese punto dejé de sentir miedo y empecé a sentir control, porque ya no esperaba justicia espontánea ni cambios repentinos. Comprendí que la única salida era preparar el terreno con paciencia, sin anunciar nada y sin mostrar mis cartas. Esa forma de pensar cambió por completo mi manera de moverme, de hablar y de escuchar. La frase se repitió en mi cabeza varias veces, no como una amenaza, sino como una guía silenciosa que marcaba el camino a seguir. No iba a discutir, iba a esperar. Repetirla me ayudaba a mantenerme firme cuando la presión aumentaba y cuando intentaban provocarme con comentarios o decisiones apresuradas.
Con esa decisión tomada, todo empezó a verse distinto, porque cada gesto, cada silencio y cada palabra se convertían en información útil. Ya no reaccionaba desde la herida, sino desde la certeza de que el tiempo, bien usado, podía jugar a mi favor. Al cerrar ese periodo entendí que el silencio no era pasividad, sino una elección consciente, el primer paso de algo que todavía no podían ver, pero que ya estaba en marcha desde el momento en que dejé de intentar explicarme. Con la decisión tomada, mi vida empezó a moverse en dos planos distintos, uno visible y otro silencioso, porque hacia afuera todo parecía seguir igual, mientras por dentro cada paso respondía a un objetivo claro. Fingir que no sabía nada se volvió parte de mi rutina, manteniendo conversaciones normales, aceptando planes pequeños y mostrando una calma que no sentía, pero que necesitaba sostener para no levantar sospechas. Comencé a ordenar mi tiempo con más cuidado, revisando horarios y creando espacios para observar sin ser vista. Cada documento que pasaba por mis manos era revisado con atención, guardando copias, anotando fechas y entendiendo que tenía valor real y que solo era ruido. No buscaba enfrentarlos todavía, sino conocer el terreno con precisión, sabiendo que una estrategia sólida se construye con paciencia. La recopilación de pruebas avanzó de forma discreta, apoyada en detalles cotidianos que nadie cuestionaba. Mensajes, correos y papeles sueltos fueron tomando sentido cuando los vi como un conjunto, revelando una historia que ya no podía negarse. Todo se guardaba en orden, con cuidado, sin dejar rastro de mis movimientos, porque cualquier error podía echarlo todo a perder. En medio de ese proceso, tuve una conversación clave con alguien de confianza, sin entrar en detalles innecesarios y sin mencionar nombres. Planteé la situación como un escenario hipotético, buscando orientación sin alertar a nadie, y la respuesta fue clara: avanzar con cautela, documentar todo y no mostrar mis cartas antes de tiempo. Escuchar eso confirmó que el camino elegido era el correcto. Seguir actuando con normalidad fue lo más difícil, porque implicaba compartir espacios y conversaciones sabiendo lo que estaba en juego. Aún así, cada gesto amable que recibía y cada promesa vacía que escuchaba reforzaban mi convicción, recordándome que esa fachada solo existía mientras pensaran que tenían el control. El error que no esperaban llegó de forma inesperada, cuando confiaron demasiado en su ventaja y descuidaron un detalle importante. Dejaron un documento a la vista por unos minutos, lo suficiente para confirmar información clave que conectaba fechas, montos y decisiones tomadas sin mi consentimiento. Esa distracción cambió el ritmo del juego, porque ahora la evidencia no solo existía, sino que se reforzaba sola. Con esa nueva confirmación, el plan empezó a tomar forma definitiva, estableciendo prioridades y tiempos. No se trataba de actuar rápido, sino de hacerlo bien, eligiendo el momento exacto en el que la verdad tendría más peso y menos posibilidad de ser distorsionada. Cada día sumaba una pieza más, acercándome al punto en el que ya no podrían negar nada. Mientras tanto, noté cómo la confianza del otro lado crecía, interpretando mi silencio como resignación. Comentarios relajados y actitudes despreocupadas dejaban claro que se sentían seguros, creyendo que todo avanzaba según lo previsto. Esa seguridad fue su mayor error, porque no vieron que cada paso suyo me daba más claridad. La tensión interna aumentaba conforme el plan avanzaba, no por miedo, sino por la responsabilidad de no fallar. Sabía que no habría segunda oportunidad y que cualquier paso en falso podía cambiar el resultado. Esa conciencia me mantenía alerta, revisando cada decisión con calma y sin impulsos. Al cerrar esa etapa entendí que el plan ya no estaba solo en mi cabeza, sino respaldado por hechos y pruebas que hablaban por sí solas. Fingir ignorancia había sido necesario, pero el tiempo de solo observar se acercaba a su fin, porque la estrategia estaba lista y el siguiente movimiento ya no dependería de ellos. El momento llegó sin anuncio, porque no necesitaba dramatismo ni preparación visible, solo el escenario correcto y la calma suficiente para sostenerlo. Elegí una tarde común, una de esas en las que todo parece rutinario, y dejé que la conversación avanzara como siempre, escuchando planes, comentarios y certezas dichas con demasiada confianza. Esperé a que hablaran de decisiones ya tomadas, de acuerdos que asumían cerrados, y entonces supe que era el punto exacto. Sin elevar la voz ni cambiar el tono, hice una pregunta simple, directa, formulada como quien busca confirmar algo que ya sabe. La respuesta llegó rápida y segura,
cargada de esa tranquilidad que solo existe cuando alguien cree tener el control absoluto. Fue ahí cuando entendí que no sospechaban nada, que mi silencio había funcionado mejor de lo esperado. Respiré despacio y puse sobre la mesa el primer elemento, no como acusación, sino como dato. Una fecha. Un monto. Un nombre. La reacción fue inmediata, un segundo de desconcierto que intentaron disimular con frases vagas y sonrisas tensas. Nadie negó nada todavía, pero el ambiente cambió de forma perceptible, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Seguí hablando con calma, conectando hechos sin adjetivos ni reproches, dejando que la información hablara sola. Mostré una copia, luego otra, explicando cómo coincidían con decisiones que yo nunca había autorizado. Cada palabra estaba pensada para no dejar espacio a interpretaciones, porque no buscaba una disculpa ni una explicación, sino marcar un límite claro. La primera pérdida de poder se notó cuando dejaron de interrumpirme, porque ya no podían hacerlo sin exponerse. Intentaron desviar el tema, minimizar lo presentado y sugerir que todo podía aclararse después, pero la seguridad inicial había desaparecido. Por primera vez desde que todo comenzó, vi duda en sus gestos y cuidado en sus palabras. No fue una confrontación explosiva, sino controlada, casi clínica, porque entendí que la fuerza estaba en no ceder al impulso. Expliqué que no estaba ahí para discutir ni para negociar en ese momento, solo para dejar claro que sabía lo que había pasado y que no iba a permitir que continuara como si nada. Decirlo en voz alta, sin temblar, cambió la dinámica de inmediato. El intento de invertir la culpa apareció rápido, con comentarios sobre mi actitud distante y mi silencio reciente, como si eso justificara decisiones tomadas a mis espaldas. Escuché sin interrumpir, dejando que hablaran lo suficiente para mostrar la fragilidad de su argumento. Cuando terminaron, respondí con una sola frase que cortó cualquier intento de confusión, recordando que la falta de diálogo no autoriza a borrar a nadie de su propia historia. La tensión creció conforme entendieron que no se trataba de una sospecha ni de una emoción pasajera, sino de hechos documentados. Vi cómo recalculaban cada palabra, midiendo qué decir y qué callar, conscientes de que cualquier error podía empeorar la situación. Esa cautela nueva era la señal más clara de que algo había cambiado. El cierre de ese encuentro fue silencioso, sin acuerdos ni promesas, porque no eran necesarias. Me levanté con la misma calma con la que había hablado y dejé claro que la conversación no había terminado, solo había avanzado a una etapa distinta. No di plazos ni advertencias, porque el poder no necesita anunciarse cuando ya está presente. Al quedarme sola, sentí una mezcla de alivio y claridad, no como victoria final, sino como la confirmación de que ya no estaba en la posición vulnerable del inicio. El conflicto seguía abierto y sabía que vendría una reacción, pero también entendí que el equilibrio se había roto por primera vez a mi favor. Ese día marcó un antes y un después, porque ya no podían fingir ignorancia ni avanzar sin resistencia. La liberación no fue completa, pero sí suficiente para demostrar que el silencio había sido una estrategia y no una renuncia, y que la historia, lejos de terminar ahí, apenas comenzaba a mostrar su verdadera cara. La reacción no tardó, porque perder control aunque sea por un instante despierta miedo y orgullo herido. El ambiente cambió de forma sutil pero constante, con miradas largas, silencios tensos y una necesidad evidente de retomar la ventaja. Empezaron a presentarse como víctimas de una situación malinterpretada, insinuando que yo estaba confundiendo hechos y exagerando coincidencias, como si la claridad que había mostrado pudiera borrarse con dudas sembradas a tiempo. La manipulación emocional tomó fuerza cuando comenzaron a recordarme favores pasados y sacrificios ajenos, acomodando la narrativa para hacerme sentir responsable del conflicto. Escuchar frases que hablaban de unidad y agradecimiento, usadas ahora como armas, dejó claro que el objetivo era hacerme retroceder, provocar culpa y empujarme a ceder sin que pareciera una imposición. La presión social apareció de manera estratégica, porque ciertas personas empezaron a acercarse con comentarios bien intencionados que repetían casi palabra por palabra la versión que ya conocía. Esas conversaciones, disfrazadas de preocupación, buscaban aislarme y presentar cualquier límite mío como una reacción desmedida. Mantener la calma frente a eso fue difícil, pero necesario, entendiendo que responder con emoción solo reforzaría su argumento.
El intento de invertir la culpa se volvió más directo cuando cuestionaron mi silencio anterior, sugiriendo que si algo no se habló antes era porque no tenía importancia real. Esa lógica torcida pretendía justificar decisiones tomadas sin mí, usando mi propia prudencia como pretexto. Escuchar eso confirmó que el contraataque no buscaba verdad, sino confusión. En privado, la presión se intensificó con advertencias veladas y comentarios que apuntaban a consecuencias si insistía en seguir adelante. No eran amenazas abiertas, pero sí lo suficientemente claras para generar inquietud. Cada palabra estaba calculada para hacerme dudar, para sembrar la idea de que continuar tendría un costo alto y que lo mejor sería aceptar un arreglo silencioso. A pesar de todo, algo más grave salió a la luz en medio de ese desgaste. Revisando información que ya tenía, encontré una conexión que antes había pasado por alto, un detalle que unía decisiones recientes con movimientos más antiguos. Esa revelación mostró que lo planeado no era solo una respuesta a mi silencio, sino parte de algo que llevaba más tiempo gestándose. Esa nueva evidencia cambió mi percepción del contraataque, porque dejó claro que la presión no era improvisada, sino una forma de proteger un plan más amplio. Entender eso reforzó mi determinación, ya que retroceder en ese punto no solo significaba perder lo ganado, sino permitir que la historia se cerrara con una versión incompleta. La tensión alcanzó un punto crítico cuando intentaron acelerar acuerdos y decisiones, presentándolos como la única salida razonable. Esa urgencia repentina contrastaba con la calma que habían mostrado antes, revelando la incomodidad que ahora sentían. Negarme sin dar explicaciones fue suficiente para descolocarlos, porque esperaban discusión y encontraron firmeza. Al cerrar ese periodo, el desgaste era evidente, pero también lo era el cambio en el equilibrio. El contraataque había mostrado hasta dónde estaban dispuestos a llegar y, sin quererlo, había expuesto una verdad aún más profunda. Ya no se trataba solo de defenderme, sino de impedir que esa forma de manipulación siguiera funcionando sin consecuencias. El día definitivo no llegó con gritos ni escenas exageradas, llegó con una calma extraña que solo aparece cuando todo ya está decidido. Me levanté temprano, hice lo de siempre y salí con la certeza de que ya no había marcha atrás, porque las piezas estaban en su lugar y la verdad no dependía de emociones, sino de hechos que ya no podían esconderse. La confrontación final ocurrió en un espacio donde ya no podían controlar la narrativa, lejos de la intimidad donde antes se sentían seguros. No entré con actitud defensiva ni con discursos preparados, entré con la serenidad de quien sabe que no necesita convencer a nadie, solo mostrar lo que existe. Desde el primer minuto quedó claro que el ambiente era distinto, más tenso, más serio, y que esta vez no habría lugar para versiones acomodadas. Cuando llegó el momento, hablé sin rodeos y sin elevar la voz, exponiendo la secuencia completa de decisiones tomadas a mis espaldas, conectando fechas, montos y documentos con una claridad imposible de negar. Cada punto estaba respaldado por pruebas concretas, organizadas con cuidado, y presentadas una por una, sin saltos ni exageraciones. No acusé, no insulté, solo describí exactamente lo que había ocurrido y cómo eso me había afectado. La reacción fue inmediata, porque la seguridad que habían mostrado durante tanto tiempo se desmoronó en segundos. Intentaron interrumpir, explicar, desviar la atención y hasta cuestionar detalles menores, pero cada intento quedaba atrapado en la evidencia que ya estaba sobre la mesa. Por primera vez, sus palabras no tenían peso, porque la historia ya no les pertenecía. El momento más poderoso llegó cuando quedó claro que la prueba máxima no solo confirmaba el plan, sino también la intención de ejecutarlo sin importar las consecuencias. Ver esa información expuesta, frente a personas que ya no podían ser manipuladas con facilidad, cambió por completo la dinámica. La imagen de control y autoridad se rompió ahí mismo, sin necesidad de levantar la voz. Intentaron una última maniobra, apelando a emociones, a la idea de familia y a supuestos sacrificios que ahora usaban como escudo. Escuchar eso ya no provocó culpa ni duda, solo dejó en evidencia la contradicción entre lo que decían y lo que habían hecho. Respondí con calma, dejando claro que ninguna relación justifica la traición ni la eliminación silenciosa de alguien que confió. El silencio que siguió fue pesado y definitivo, porque ya no había argumentos ni espacios para reinterpretar lo sucedido. Las miradas que antes buscaban intimidar ahora evitaban el contacto,
y la postura de superioridad se transformó en incomodidad evidente. En ese instante entendí que el poder había cambiado de manos de forma irreversible. Las consecuencias comenzaron a desplegarse sin que yo tuviera que empujarlas, porque una vez que la verdad salió completa, ya no dependía de mí sostenerla. Decisiones que antes parecían imposibles se tomaron con rapidez, acuerdos se detuvieron y movimientos que planeaban ejecutar quedaron anulados. Todo lo que habían construido en silencio empezó a caer por su propio peso. Escuchar cómo intentaban justificar lo injustificable fue una confirmación final de que no había margen para reconciliaciones falsas ni para arreglos a medias. Ya no hablaban desde la certeza, sino desde el miedo a perder lo que creían asegurado. Esa inversión de roles fue tan clara que no dejó lugar a dudas sobre el resultado. Al final de esa confrontación no hubo celebración ni alivio inmediato, solo una sensación profunda de justicia, porque lo ocurrido no era una venganza, sino la consecuencia lógica de haber cruzado límites que no se pueden borrar con palabras. Salí de ahí con el cuerpo cansado, pero con la mente tranquila, sabiendo que lo más difícil ya había pasado. Ese fue el momento en el que comprendí que la historia había dado la vuelta completa, porque quien había sido subestimada, silenciada y excluida ahora estaba de pie, con su verdad intacta y su dignidad recuperada. El clímax no fue un estallido, fue una caída lenta y contundente de todo aquello que se sostuvo en el engaño. Después de la confrontación final, el silencio que quedó no fue incómodo, fue necesario, porque por primera vez en mucho tiempo todo estaba dicho y nada dependía de explicaciones adicionales. Salí de ahí con la sensación de haber soltado un peso que cargué sin saberlo durante años, entendiendo que la justicia no siempre se siente como triunfo, sino como descanso. Los días siguientes trajeron consecuencias reales, no inmediatas ni espectaculares, pero firmes. Decisiones que antes parecían lejanas comenzaron a tomar forma, y los planes que se habían hecho a mis espaldas quedaron detenidos sin posibilidad de retomarse. Ver cómo esa maquinaria se apagaba confirmó que la verdad, cuando está completa, no necesita empujones. Mi entorno empezó a reaccionar de manera distinta, con preguntas más cuidadosas y silencios respetuosos que antes no existían. Algunas personas se acercaron con sorpresa genuina, otras con incomodidad, pero todas entendieron que algo había cambiado. Ya no era la misma persona que aceptaba versiones incompletas ni la que se quedaba callada para evitar conflictos. En lo personal, tuve que enfrentar una reconstrucción interna, porque ganar claridad no borra de inmediato el desgaste emocional. Hubo momentos de cansancio y dudas tardías, pero también apareció una calma nueva, una que no depende de la aprobación ajena ni de promesas frágiles. Empecé a ordenar mi vida con decisiones pequeñas pero firmes, recuperando espacios que había dejado de ocupar. Cerrar capítulos no fue un acto dramático, sino una serie de elecciones conscientes que me devolvieron el control. Ajusté rutinas, tomé distancia de lo que ya no aportaba y empecé a pensar en el futuro sin miedo a perder lo que nunca estuvo realmente seguro. Esa libertad, aunque silenciosa, se sintió más fuerte que cualquier confrontación. Hubo conversaciones pendientes que se dieron con respeto y otras que simplemente no fueron necesarias, porque el tiempo se encargó de marcar límites claros. Acepté que no todos entenderían mi postura, pero también comprendí que no necesitaba ser comprendida para seguir adelante con firmeza. La resolución no llegó como un final perfecto, sino como un nuevo inicio más honesto, donde la estabilidad se construye desde la verdad y no desde la costumbre. Mirar atrás ya no dolía igual, porque el aprendizaje había transformado la herida en criterio, y esa fue la ganancia más importante. Al final de ese proceso supe que había recuperado algo esencial, no solo lo que intentaron quitarme, sino la capacidad de confiar en mi intuición y en mi fuerza silenciosa. Seguir adelante dejó de ser una obligación y se convirtió en una elección clara, tomada con la tranquilidad de quien ya no duda de su propio valor. Meses después, mi vida ya no se parece en nada a la que tenía aquel día en que volví antes del trabajo y escuché lo que no debía. El tiempo no borró lo ocurrido, pero sí puso cada cosa en su lugar, permitiéndome construir una rutina distinta, más simple y mucho más honesta conmigo misma. Hoy despierto sin esa presión constante en el pecho, sabiendo que nada importante se sostiene sobre el engaño. La estabilidad que ahora tengo no llegó por suerte ni por revancha, llegó porque aprendí a escucharme y a no ignorar las señales que antes justificaba por costumbre.
Entendí que la confianza no se regala ni se mantiene a costa de uno mismo, y que el silencio solo es valioso cuando protege, no cuando anula. Mirar atrás ya no me llena de rabia, sino de claridad, porque sé exactamente en qué momento empezó todo y por qué fue tan grave. No fue una discusión ni una traición evidente, fue un plan hecho en voz baja mientras yo cumplía con mis responsabilidades. Recordar eso me ayuda a no repetir errores y a no minimizar nunca más lo que siento cuando algo no encaja. Hoy mi vida está organizada desde otro lugar, con decisiones tomadas con calma y límites claros que antes no sabía poner. Aprendí que no todo se discute en el momento y que, a veces, observar y esperar es la forma más inteligente de protegerse. Esa lección cambió mi manera de relacionarme con los demás y, sobre todo, conmigo. Si algo quiero que quede claro para quien escucha esta historia, es que nadie tiene derecho a planear tu caída mientras tú confías. Callar no siempre es rendirse, pero hablar sin estrategia puede costarlo todo. La verdadera fuerza no está en explotar, sino en entender cuándo moverse y cuándo guardar silencio. A muchas personas en México nos enseñaron a aguantar, a no hacer ruido y a poner a otros primero, incluso cuando eso nos borra. Esta historia no es solo mía, es un recordatorio de que el respeto empieza por uno mismo y de que la dignidad no se negocia, aunque duela sostenerla. Si hoy algo no te cuadra, si sientes que hablan de ti como si no estuvieras, presta atención. Escuchar a tiempo puede salvarte de perder mucho más de lo que imaginas. Yo lo aprendí el día en que volví antes del trabajo y entendí que el silencio, bien usado, puede cambiarlo todo.